La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando al equipo en la operación técnica hoy, Seba, locución y tarea web, Magalí Zunino, Alexis Sodero y quien les habla, Miriam Ser. La Conciencia y el Cosmos, los Cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio 104.9 para todos los Cardales, Exaltación de la Cruz y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail para cualquier consulta es laconcienciayelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM es www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. Y en YouTube, como La Conciencia y el Cosmos. Ahora también, La Conciencia y el Cosmos está en Spotify. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas. Se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio.
programas son realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UCSIM, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa de hoy nos estará acompañando La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Encenusa, del cual iremos leyendo diferentes fragmentos. Disponibilidad y entrega. De ser necesario, prescindiremos de la mayoría de aquellos elementos con los que estáis acostumbrados a interactuar. De ese modo, la flexibilización de vuestros espectros energéticos podrá ser amplificada. Conformaréis los más aptos por medio de la asunción de algunas situaciones, el grado de despertar e interiorización alcanzados. Ciertas circunstancias parecerán abundar en crudeza, mas sólo estarán sirviendo para permitir vuestro acercamiento a la aplicación práctica de determinados parámetros. Ciertos amortiguantes están siendo agotados en sus funciones. Esto permitirá la liberación de campos de energía hasta ahora sostenidos por encima del rango natural de correspondencia. Llamamos estímulos de luz a la radiación aplicada por medio de algunos elementos lo suficientemente modelables. Los patrones de luz que estarán siendo presentados pueden clasificarse como articulantes. Una vez establecidos, las tramas etéricas otorgan un mayor gobierno y capacidad reorientativa del material presente en las celdas. De estar lo suficientemente abiertos, podríamos comprobar cómo se nos brindan valiosas oportunidades de expansión. Las energías regentes de esos preciosos procesos cuentan con suficiente poder para abastecer todo genuino intento de respuesta. Pueden sustentar establemente aquello que un individuo entregado a su luz interior instale como actitud en sus procederes. Al ofrecimiento que la energía revela, el ser debe sumar su más genuina intención y fidelidad, sin consideraciones analíticas que lo alejen de la posibilidad de transformarse. En las inmediaciones del valle, algunos grupos realizaron y realizan intentos de respuesta, percibiendo la realidad sutil en algún grado. Te presentamos el título del programa del día de hoy, el cual es Transición Planetaria. El primer extracto de estudio con el que iniciamos este programa justamente es Transición Planetaria. Y Daniel Gagliardo nos dice: lo que se conoce como transición planetaria
es el traspaso de la hegemonía planetaria de un patrón vibratorio a otro, de una polaridad a otra, de una ley a otra. Los planetas, los sistemas solares, las galaxias, todo en la vida cósmica se rige por ciclos que tienen etapas, y ambos se agotan. Si no fuera así, la vida cósmica en términos evolutivos se vería interferida. La transición es una franja de cualidad, de energía, capaz de permitir que el polo que todavía no se extinguió y el polo que se está activando compartan transitoriamente un campo de vida y todo lo que implica ese marco, y aspectos solares y extrasistémicos también. Es una necesidad cósmica. Entonces, pasemos a escuchar Transición Planetaria. Estas 3 primeras consultas nos llevan a dar tratamiento a esta condición energética del planeta, esta coyuntura energética del planeta, que se conoce como transición planetaria, que es, de un modo simple y objetivo, el traspaso de la hegemonía planetaria de un patrón de energía a otro, de una polaridad para otra, de una ley para otra. Los planetas, los sistemas solares, las galaxias, todo en la vida cósmica se guía o se rige por ciclos. Esos ciclos tienen etapas. Esas etapas, tanto como los ciclos mismos que la contienen, se agotan. Todo eso tiene una fecha de vencimiento. Si no fuera así, la vida cósmica en términos evolutivos se vería interferida. La transición es simplemente una franja de tolerancia energética, de cualidad en términos de energía, capaz de permitir que el polo que todavía no se extinguió y el polo que se está activando compartan transitoriamente un campo de vida, un campo de energía. Eso es una transición. Todavía el polo anterior no terminó de retirarse, la polaridad anterior tiene un grado de actividad. Y la polaridad que está tomando regencia ya tiene su presencia. Entonces, es simplemente una instancia compartida. Es el compartir entre 2 polaridades un campo de conciencia, un campo de energía. Y todo lo que implica ese marco, implica los seres humanos, los reinos infrahumanos, los reinos suprahumanos, implica todo y cada una de las condiciones que conforman la vida planetaria. Y también aspectos de la transición que involucran, porque no puede ser de otra manera, la vida solar, quiere decir la vida sistémica, y también aspectos intersistémicos más amplios. Nada en el cosmos se amplía, nada se modifica, sin que sea una resonancia o un reflejo de lo que está ocurriendo en franjas o niveles de conciencia mayores. Lo que ocurre en el planeta Tierra es una necesidad cósmica. El planeta está reflejando con la transición, o asume en el marco de la transición, una dinámica, una actividad, la identificación con un patrón vibratorio que es una necesidad cósmica. El planeta, independientemente de ser un conjunto de leyes que funcionan de determinada manera en cada etapa que compone los ciclos que se van desenvolviendo, tiene un nivel objetivo y subjetivo de cosmicidad. Refleja continuamente aspectos de la vida cósmica, no puede ser de otro modo. En la transición ocurre esto, por eso es tan necesaria la transición, para que las partículas puedan adaptarse. En el sentido estricto de la palabra, la transición de la Tierra es una extensísima, una mega transición. No es común estas transiciones tan extensas. Se dan porque la humanidad de la Tierra es muy poco permeable, muy poco flexible, con una capacidad de transformación, de apertura, de ampliación de la conciencia muy limitada.
La transición tiene esa condición, es extensa por ese motivo. Al entregar su existencia a la búsqueda de la realidad interior, el individuo cruza portales de fuego. Sus propios ensueños, imperfecciones, apegos, resistencias e ilusiones alimentan las piras donde la purificación actúa y se manifiesta. Su voluntad externa debe aprender a afinar con los sones de los niveles internos de la conciencia. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy, transición planetaria. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio titulado No intentar convencer a nadie. Preguntan, ¿cómo podemos demostrar las personas la realidad de la transición actual del planeta? Y Daniel responde, es imposible demostrarle a alguien la transición del planeta porque cada partícula la vive identificada con alguno de los dos polos. Aquellos seres que lograron un grado de comunión interior y remitirse a su conciencia interna de un modo estable, sin ser interferidos, ya perciben que la energía del planeta está mudando continuamente en un ciclo, una frecuencia, una dinámica, una actividad que no es ordinaria. No es el mismo patrón de energía que convencionalmente venía atendiendo y sosteniendo todo ese gran ciclo que se agotó. Hay otro patrón vibratorio. Entonces escuchemos, no intentar convencer a nadie. Y ya vamos de lleno a las preguntas, dice. ¿Cómo podemos demostrar a las personas la realidad de la transición actual del planeta? Son mayoría los incrédulos. Es imposible demostrarle a alguien la transición del planeta, porque cada partícula, en el marco de la transición, vive esa transición identificada con alguno de los dos polos. El que vive la transición identificado con el polo que rigió toda la vida, todo el ciclo anterior del planeta, para él nada está modificándose, para él todo sigue igual. Para él las oportunidades, los objetivos, los arquetipos que eran propios de ese polo, de esa polaridad, de esa energía, siguen vigentes. Quiere decir, todo está para ser hecho, bajo los aspectos de aquella polaridad. Para esas personas todo está para ser hecho. Hay que labrarse el futuro, el sueño americano planetario, ¿se entiende? Todavía está para ser concretado. Pero para aquellos seres que lograron un grado de comunión interior, que ya tienen la capacidad de poder remitirse de un modo estable, sin ser interferidos, de remitirse a su conciencia interna, a su esencia interna, sin ser interferidos, esos seres ya perciben que la energía del planeta
está mudando continuamente, mudando en un ciclo, mudando en una frecuencia, mudando en una dinámica, en una actividad que no es ordinaria, no es el mismo patrón de energía que convencionalmente venía atendiendo y sosteniendo todo ese gran ciclo que se agotó. Hay seres que ya percibieron que hay una energía que es diferente, que tiene otra dinámica, otra condición, otra cualidad, que hay otro patrón vibratorio, estableciéndose, sosteniéndose y sosteniendo la vida del planeta de un modo cada vez más profundo y estable. Uno no puede demostrarle ni a unos ni a los otros nada. En realidad ninguno de los dos tipos de seres, los que comprenden la transición y los que no la comprenden, pueden recibir una demostración de nada. ¿Por qué? Porque ningún ser puede hacer que otro vea a través de sus ojos, ni que perciba a través de su comprensión subjetiva, ni que interprete los signos, los símbolos de estos tiempos de un modo que no sea aquel que le corresponde. Entonces, aquellos que ya comprenden la transición, cada uno de ellos la comprende a su manera. No hay dos seres que entiendan la transición del mismo modo. Y aquellos que no la aceptan, no la comprenden y la niegan, lo mismo. No hay dos seres que nieguen y que no acepten la transición del mismo modo. Aquí no estamos para convencer a nadie, ni de que existe ni de que no existe. Muchas veces nosotros decimos en estas charlas, se trata de que aquellos que ya pueden hacer ciertas cosas en beneficio, a favor de la vida planetaria, las hagan, las asuman inquebrantablemente, con persistencia, con fortaleza, con entrega, con fe, con donación, con aspiración, con vocación, pero no intentar convencer a nadie. Los seres, cuando están listos, no tienen ninguna otra cosa que aceptar la condena de la revelación que la energía busque hacerles. Cuando un ser está listo no puede evitar nunca ser esclarecido. Cuando un ser está listo, cuando un ser está pronto, él no puede evitar de ninguna manera que aquello que la energía busca revelar a su conciencia no pueda ser revelado. No tiene forma de evitar eso. Nosotros, los seres que tenemos tal vez una percepción un poco más profunda de estas cuestiones, lo que tenemos que hacer es profundizar aún más, fortalecer aún más en nuestra conciencia todas estas cosas, porque la irradiación de aquellos que ya ven lo que otros no ven abre camino, pero nadie puede forzar a otro, nadie puede convencer a otro.
¿Cómo os sentís en condiciones de esgrimir reclamos a la existencia, siendo que sois vosotros los que limitáis por medio de una actitud la recepción de aquello que os armonizaría con la ley? Si conserváis apegos, incluso hacia elementos de índole aparentemente superior, es que aún vuestra religiosidad os es parcialmente desconocida e irrealizada como energía. Cuando la fusión con el centro de vuestro ser acontezca, nada preponderará que de él no provenga. Doctrinas e ideas, seres y partículas, afectos e insensibilidades, así como resabios de rencor, nada serán ni encontrarán lugar en vuestra condición renovada. La religiosidad os llevará hacia donde sois esperados, hacia donde estáis siendo necesitados, hacia donde haréis para otros senderos que amplios caminos se tornarán. Cuantas más promesas y burda utilización de recursos sin amparo interno sean aceptados por los individuos, más se encallecerán y consumirán inútil y compulsivamente ilusión. Estamos en el tercer bloque del programa de hoy y te recordamos que el tema central es transición planetaria. El próximo extracto de estudio se titula Naturaleza y supranaturaleza. Una persona asistente al estudio le pregunta a Daniel: desconocía el término supranaturaleza hasta que lo escuché de usted. Y dice, ¿es supranaturaleza algo que surge ahora en la transición como herramienta del nuevo ciclo? A lo que Daniel Gagliardo responde: en esta etapa de transición se están hablando de cosas de un modo más abierto, pero esto no significa que no existieran. En este planeta, como en cualquier ámbito donde las leyes se expresan de determinado modo, existe un campo de energía natural y otro supranatural. La supranaturaleza es un núcleo que dirigió y reguló los aspectos naturales, solo que la humanidad, en una etapa donde solamente podía concentrar su conciencia en los aspectos materiales, tomaba como lo más elevado de la naturaleza, con energías, entidades y leyes que operan en ella, pero también con fuerzas psíquicas y etérico-físicas que la componen. Es un campo de condición psicofísico y la supranaturaleza es un campo suprafísico, supramental, exenta de los campos de fuerza que la naturaleza ofrece. Escuchamos a continuación Naturaleza y supranaturaleza. Desconocía el término supranaturaleza hasta que lo escuché utilizado por usted. Me llama la atención porque generalmente se habla de la naturaleza como un ente inteligente que gobierna el planeta. Esto al menos es así para la mayoría. ¿Es la supranaturaleza algo que surge ahora en la transición como herramienta del nuevo ciclo? En esta etapa de transición se están hablando de cosas de un modo más abierto, de un montón de cuestiones de un modo más abierto, o llanamente, como nunca se hablaron, pero esto no significa que aquellas cosas de las que no se hablaba o no se mencionaban de ese modo no existieran. Siempre en este planeta, como en cualquier ámbito donde las leyes se expresan de un determinado modo, existe una franja de conciencia, un campo de energía que se puede definir como natural y otro que se puede definir como supranatural. Del mismo modo que el ego
y la personalidad son al alma lo mismo que la naturaleza es a la supranaturaleza, o que el alma es a la mónada. Siempre para que se exprese la energía en un nivel, necesita de un soporte en campos o en niveles, o en planos o en dimensiones superiores. La supranaturaleza siempre fue el campo de energía, siempre fue el núcleo o el nivel de conciencia que dirigió y reguló los aspectos naturales, solo que la humanidad, en una etapa donde solamente podía concentrar su conciencia en los aspectos materiales, tomaba como el campo mayor, como lo supremo, como lo más elevado, a la naturaleza. Y la naturaleza es como la personalidad del planeta. Eso es la naturaleza. Ciertamente que hay energías superiores que operan en ella, que hay entidades que operan en ella, que hay leyes que operan en ella, pero no nos olvidemos que hay fuerzas que la componen. Y esas fuerzas son fuerzas psíquicas y son fuerzas etérico-físicas. Quiere decir, la naturaleza es un campo de condición psicofísico. La supranaturaleza no es un campo de condición psicofísico, sino suprafísico, supramental. La supranaturaleza está exenta de las interferencias que los campos de fuerza que componen la naturaleza ofrecen. En la supranaturaleza existe una verdadera libertad para la energía. Existe una inteligencia genuina que sostiene y que expresa la energía. La supranaturaleza es un espejo donde no hay interferencias y se pueden captar los arquetipos planetarios para luego ser objetivamente irradiados, dispuestos, sostenidos en el campo que conocemos como natural. Te contamos que nuestra página es www.uxim.org.ar. Allí podrás encontrar toda la información de nuestras redes, grupos de trabajo existentes, programas radiales, audios, videos y además toda la literatura de Daniel Gagliardo. También podrás encontrar datos acerca de la posibilidad de visitar el Centro de Servicio Planetario en Córdoba y realizar una estadía gratuita en el mismo. Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es transición planetaria. En este próximo extracto de estudio que vamos a escuchar, que es continuación del anterior, se titula El trabajo individual cualifica el trabajo grupal. Y Daniel Gagliardo continúa con la instrucción y nos dice:
nosotros usamos el término supranaturaleza para hacer referencia a la condición interna, subjetiva y más elevada del planeta que rige las condiciones naturales y materiales planetarias. Las jerarquías y entidades que forman parte del funcionamiento de la supranaturaleza están continuamente transmutando los excesos que harían que la condición natural del planeta hiciera absolutamente inhabitable la vida de superficie. Aquellos seres que empiezan a estar abiertos a los estímulos internos empiezan a recibir de su propia supranaturaleza aquello que necesitan instalar en su propia naturaleza. Nuestra franja de conciencia natural es la personalidad emparentada a las fuerzas de lo natural, con leyes mentales, astrales y etérico-físicas. Y también tenemos una supranaturaleza compuesta por nuestros 4 núcleos internos, donde nuestra vida interna está activa, operando como un espejo hacia la personalidad. Por eso es tan importante el trabajo individual. El trabajo grupal es fundamental en estos tiempos y la cualidad de ese trabajo grupal se regula desde el trabajo individual. Lo que cada ser pueda lograr internamente es de beneficio universal. Entonces, escuchemos, el trabajo individual cualifica el trabajo grupal. Nosotros usamos el término supranaturaleza para hacer referencia a la condición interna, subjetiva y más elevada del planeta que rige las condiciones naturales y materiales planetarias. La fase o la esfera psicofísica del planeta. La esfera psicofísica del planeta está muy deteriorada, esto lo sabemos todos. El campo mental planetario está interferido, sobrecargado de fuerzas psíquicas, el campo astral lo mismo. Las fuerzas involutivas tienen esa capa psíquica, su soporte principal. Continuamente tiene que ser regulado ese campo para que no exceda un cierto límite y la humanidad no esté en condiciones de llegar a término de la transición. Las jerarquías y las entidades que forman parte del funcionamiento de ese espectro de energía, de ese campo de energía que conocemos como supranaturaleza, están continuamente transmutando los excesos que harían que la condición natural del planeta hiciera absolutamente inhabitable e inoperable la vida de superficie. El término supranaturaleza no lo patentamos nosotros. Hay seres que están utilizando este término más o menos de este modo en distintos lugares del planeta, inspirados internamente, inspirados intuitivamente. No es un término común, pero no es un término exclusivo. Aquellos seres que empiezan a estar abiertos a los estímulos internos empiezan a recibir de su propia supranaturaleza aquello que necesitan instalar en su propia naturaleza. Del mismo modo que el planeta tiene una fase natural y otra supranatural, nosotros también tenemos una franja de conciencia natural, que es la personalidad, que está directamente emparentada a las fuerzas de la naturaleza. La naturaleza tiene un campo mental, la naturaleza tiene un campo astral o emocional, la naturaleza tiene un campo etérico-físico, y nosotros en el campo de la personalidad lo mismo. Ensayamos con leyes mentales, con leyes astrales y con leyes etérico-físicas. Y también tenemos una supranaturaleza, que está compuesta por nuestros núcleos internos, por aquellas 4 franjas de conciencia, esos 4 niveles donde nuestra vida interna está activa, desenvolviéndose y operando como un espejo para poder volcar hacia la naturaleza de la personalidad los estímulos, la asistencia y los arquetipos hacia los cuales nos tenemos que dirigir. Cuando un ser está abierto a su propia supranaturaleza, él está haciendo un trabajo planetario, porque él estimula la vida planetaria también a entrar en coligación con la supranaturaleza. Cada vez que un ser busca su esencia interna, él no solo se coliga, él no solo empieza a entrar en resonancia con su supranaturaleza, sino estimula de un modo más amplio, universal, global, ese proceso en todo el orbe.
Por eso es tan importante el trabajo individual. El trabajo grupal es fundamental en estos tiempos. Y la cualidad del trabajo grupal se condiciona o se regula desde el trabajo individual. Lo que cada ser íntimamente, profundamente pueda lograr en relación a su esencia interna, a su conciencia interna, es de beneficio universal. El nivel no es sobrenatural, sino supranaturaleza más que nada. Lo que sí existe en términos sobre sería sobremente, que son los dos niveles directos por arriba del mental subjetivo, o del campo mental directamente. El campo intuitivo y el campo que se puede definir como espiritual, el nivel intuitivo y espiritual serían la sobremente. La supramente sería el campo monádico y el campo divino. Tenemos los niveles de la personalidad, la sobremente, que es el campo intuitivo, y el campo espiritual, y el campo monádico y el campo divino como supramente, los niveles supramentales. Una cosa es sobremente, que es lo que está por encima de la mente, y otra cosa es lo supramental, quiere decir la energía superior, superior. En cambio, sobre está definiendo una condición directa, en este caso. ¿Cómo tendréis reservas para sostener vuestra persistencia si aquella energía con la que deberíais alimentar vuestra resistencia la inmoláis inserviblemente a otro señor? ¿No habéis entendido la importancia de ser correctos administradores de aquello que sólo a él responde? Te presentamos el quinto y último bloque del programa de hoy y el tema central es transición planetaria. Presentamos el último extracto de estudio que se titula Abandonar la teoría en grupo. Preguntan, si un integrante de un grupo vive situaciones de agresión mental, ¿el grupo puede asistir al agredido? Y Daniel Gagliardo responde, depende de qué grupo estemos hablando. Si hablamos de un grupo que reconoció una meta superior, que la profundizó y está intentando sostenerla, aplicarla en beneficio del planeta, y un ser que viviera una agresión en ese contexto, encontraría que ese grupo pondría la otra mejilla, elevándose lo más profundamente en silencio y receptividad para colocar todo lo contrario a lo que aquel ser recibió. En un grupo espiritual, los seres que componen ese tipo de auras son puestos a prueba de maneras que otros no pueden ser puestos a prueba, con una oportunidad de encontrar herramientas para trabajar en sentido contrario al error que en otros sustratos no son tan fáciles de aplicar. Escuchamos Abandonar la teoría en grupo.
Si un integrante de un grupo vive una situación de agresión mental, el grupo puede sentirlo o en cierta forma protegerlo, asistirlo al agredido. Depende de qué grupo estemos hablando. Vamos a hacer algo así como una selección de grupos pequeña, como para dar un ejemplo. Si se trata, por ejemplo, de un grupo que es de la barra del Corinthians, seguramente si es agredido alguno de sus miembros, van a rodar varias cabezas del otro equipo, de la otra barra brava. Eso sería un tipo de comportamiento defensivo dentro de un grupo. Pero hoy el espíritu grupal tiene un formato de horda, de tribu, de clan, donde el ojo por ojo y diente por diente pasa a ser una ley que, si no es pensada de este modo, es vivida de este modo aunque no sea pensada. Después podemos ir un poquito más arriba, un grupo de lo que se puede llamar artistas, donde si alguno de los artistas fue agredido, podría ser que alguno de los miembros de ese grupo busque auxiliarlo, o los otros se queden un poquito así como yo no voto, ni soy neutral, como dicen algunos, y piensan más trabajo para mí. Porque esto también existe. Pero si hablamos de un grupo de conciencias, un conjunto de conciencias que tiene una meta superior, que reconoció una meta superior, que la profundizó, que está intentando sostenerla, aplicarla en beneficio del planeta, entonces va a ser diferente. Porque cualquier ser que viviera una agresión en ese contexto, encontraría que el grupo pondría la otra mejilla. Encontraría que el grupo intentaría elevarse lo más profundamente en términos de silencio, de receptividad, para colocar todo lo contrario a lo que aquel ser recibió. Y un grupo espiritual puede ser puesto a prueba porque a veces dentro de su contexto está el agresor. Porque en un grupo espiritual no hay leyes que eximan de esto. Al contrario, en un grupo espiritual las pruebas en ese sentido son mayores. Porque en un grupo espiritual los seres que componen ese tipo de auras son puestos a prueba de manera que otros no pueden ser puestos a prueba. Y uno dice, pero ¿cómo? En un grupo espiritual también puede haber agresión. Muchísima, muchísima. Pero la oportunidad que tiene un ser que genuinamente está trabajando en un genuino grupo espiritual es encontrar herramientas para trabajar en sentido contrario al error, que muchas veces en otros sustratos que están fuera de esas condiciones no son tan fáciles de aplicar o de encontrar. Entonces, los miembros de un grupo espiritual están muy entrenados para pegar giros del modo más dinámico posible, mientras que los seres que no están ligados a su centro de conciencia espiritual tienen una gran dificultad para pegar un giro que le permita revertir una actitud o trabajar en sentido contrario a un error. Quienes están trabajando genuinamente en estos tiempos, en el contexto espiritual, tendrían que tener ya suficientemente avanzada esta condición, suficientemente implantada esta condición de poder pegar giros rápidos, de poder trabajar en sentido contrario al error y de poder poner la otra mejilla, quiere decir poner una actitud que contraste con esto que acaba de ocurrir. Entonces, en un grupo espiritual o un miembro que forma parte de un grupo espiritual, cuando viva una agresión, tiene que entenderla del modo que nosotros hace ya un rato largo estábamos compartiendo con ustedes. Tiene que vivirla como una oportunidad única, como algo que puso la vida de un modo único. Un ser que está en un grupo espiritual no puede ver una agresión estrictamente bajo la cáscara que presenta. Ni el grupo en su totalidad puede engañarse con la cáscara que la agresión presenta. Un ser que forma parte de un grupo espiritual y un grupo
que vive la agresión de uno de sus miembros tiene que entender que es una oportunidad riquísima de ensayar aquello que posiblemente en algunos casos hasta ese momento solamente era una teoría. Todo aquello que se vive dentro de un grupo es una oportunidad de volcar a la práctica los arquetipos, de concretar los arquetipos de modo práctico, de abandonar la teoría, la hipótesis, de ser realmente arquetípicos, prácticos. Seres que conforman un grupo espiritual tienen que tener la capacidad de volcar dinámicamente dentro del aura de su grupo la síntesis de la atención rápida y efectiva de las situaciones. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy y te vamos a contar, por supuesto, y ya lo venimos palpitando porque solo quedan 2 semanas por delante, que vamos a tener a Daniel Gagliardo acá en Los Cardales el domingo 8 de octubre, que la convocatoria es a las 15 horas en el Centro de Jubilados, así que están todos, por supuesto, que invitados a venir a participar de este ciclo de conferencias 2023 que Daniel viene brindando a las distintas ciudades a las que es justamente convocado para venir a traer la instrucción. También te contamos que el miércoles 4 de octubre vamos en el programa de la conciencia y el cosmos Los Cardales, vamos a entrevistar a Daniel vía telefónica y les vamos a invitar, ahora después Magalí les va a decir nuevamente nuestro mail para que puedan enviar allí las consultas, para que ustedes puedan realmente, aquellas preguntas que quieran hacernos, nos las hacen llegar a través del mail del programa de radio para que ustedes puedan, sí, consultarle, o también al WhatsApp, que después también lo va a decir. Sí. Así que bueno, es una inmensa alegría traerlo nuevamente a Daniel a Los Cardales. Porque vamos a recordar que tanto el estudio como la entrevista es en base a las preguntas aportadas por el público oyente o asistente, que no hay nada prearmado. Entonces, se responde en el momento. Totalmente, tal cual se hace en Sierra del Cielo y en todos lados. Y en todos lados. Así que bueno, yo de mi parte, saludos a la abuela Marta, a Rebeca, a Seba, a Cristian, a Eduardo Rotondi, que es el que siempre también está, con personas que he estado charlando en esta semana. Si me olvido de alguna, bueno, disculpas, y nos vemos en la conferencia, así que hasta el próximo programa. Los vamos a seguir invitando y vamos a saludar a nuestros oyentes, a María Greco, que se suma a nuestra audiencia, a Claudia, a Delicia, a Elvira, a Alicia Pro, Vanessa de Los Cardales, y a todos los oyentes en general, a nuestros hermanos de Uxim y a Daniel Gagliardo.
Bueno, también les recordamos que el mail para mandar las preguntas, para hacerle a Daniel para la entrevista telefónica del 4 de octubre, el mail es laconcienciayelcosmoscardales@uxim.org.ar, y los teléfonos, porque también lo pueden hacer vía WhatsApp las consultas que tengan, 0230 154 51 42 33 y también 011 58 10 30 40. Todas las preguntas que quieran hacer las envían ahí y serán respondidas el día de la entrevista telefónica, y si no, los que asistan a la conferencia, el día de la conferencia también las pueden hacer vía papel y ahí Daniel va a responder. Así que bueno, agradecerles por estar siempre del otro lado, a todos los oyentes, saludar, y a los hermanos de UXIM que siempre nos acompañan. Y durante el estudio es muy importante también la pregunta en el momento, no solo la escrita, sino que levantar la mano y preguntar, porque eso es lo que enriquece verdaderamente. Y como última lectura del programa de hoy, si sois verdaderos peregrinos, nada puede ataros, dispuestos a toda renuncia y desapegos de antemano incluso a lo que desconocéis, ideales, conocimientos, hábitos, posesiones y aun aquello a lo que más afectuosa y placenteramente os pudierais sentir unidos. Debéis estar en condiciones de dejarlo todo atrás. Solo confirmad esencia y conciencia como heredad y verdad. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, los cardales. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.
Continúa en esta sintonía, escuchando por FM Los Cardales 104.9 para todos los Cardales y el mundo.